Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, miércoles 27 de enero, días que han sucedido cosas importantes. No podemos dejar de hablar un poco de lo que sucedió este mediodía cuando una buena cantidad de efectivos policiales marcharon hacia Casa Presidencial en una manifestación sin precedentes. Y obviamente que a muchos preocupa, pero también, digamos, muchos pueden entender. Tema central de esta noche, reforma de pensiones, que debería estar por llegar a la Asamblea Legislativa, aunque hoy día el secretario técnico de la Presidencia dijo que todavía no iba a llegar, que no se iba a cumplir el plazo de que a fines de enero, sino que iba a ser en los primeros días de febrero. Presento inmediatamente a mis invitados de esta noche: Guillermo Gallego, diputado de Ghana y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nacho. Un gusto poder compartir contigo y los televidentes y por supuesto con los colegas diputados. René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. Buenas noches, René. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches. Un saludo fraterno para la familia salvadoreña que sintoniza este programa y desde luego un gusto estar con Guillermo y con Calixto. Calixto Mejía, diputado del partido FMLN. Buenas noches. Sí, buenas noches, Nacho. Calixto. Colegas diputados, gusto estar con ustedes y un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Temas importantes para esta noche. Volvemos inmediatamente luego de saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a partir mostrándoles una nota que introduce el tema y que lo muestra realmente lo que fue esta marcha de policías esta mañana que partió del Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial, y llegaron a Casa Presidencial porque se pasaron por encima de esta barrera que siempre pone la policía para impedir que lleguen a Casa Presidencial los manifestantes. Vamos a ver la nota de Fidel Tolosa. El movimiento por los trabajadores de la policía se concentró en la zona del Salvador del Mundo, donde hablaron de las promesas incumplidas por parte del Ejecutivo y porque aún no se les ha hecho efectivo lo anunciado, si ya se está cobrando el nuevo impuesto a los usuarios de telefonía, cable e internet. No nos han dado absolutamente nada, ni 5 centavos de bono. Tenemos 10 años que no nos aumentan ni un centavo. Hoy con este impuesto a las telefonías se generó una esperanza distinta. El presidente lo anunció en Cojutepeque, en su plan del buen vivir, que yo más bien le llamaría tratar de sobrevivir, porque eso es lo que nos está pasando en este país. Y él lo hace y lo vende así como que es el buen vivir. Allí lo anunció él, le vamos a dar 4 bonos al año, empezando en enero. No vimos nada en enero. Mejoras de locales, que los medios de transporte lleguen al nivel básico para que sean utilizados para la seguridad de la sociedad. A la concentración llegaron miembros de la Inspectoría General de la Policía, quienes fueron identificados y sacados del lugar por elementos policiales, en su mayoría con gorros pasamontañas. Pasado el incidente, inició la movilización de los centenares de policías que llegaron de los diferentes sectores del país hacia Casa Presidencial. No hubo ningún inconveniente en su paso sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. Sin embargo, al llegar a la zona del Parque de Pelota, un pelotón de la Humo ya había cerrado la arteria con barricadas. Aquí ya está la gente de Casa Presidencial esperando la comisión para Tras una leve discusión entre el jefe de la Humo y los representantes del movimiento de policía, sucedió lo inesperado. Y es que por primera vez las barricadas eran apartadas sin que se opusieran los elementos de la unidad especializada. El grupo de policía llegó hasta las puertas de Casa Presidencial, exigiendo además prestaciones como botas, uniformes y otros implementos. Las autoridades policiales hablaron sobre la movilización y la exigencia de los policías.
Es primera vez donde policías se expresan y hay que escucharlas. Yo pienso que las autoridades tienen que escuchar el mensaje y bueno, ver qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede, porque también lo que no se puede hacer, si no hay recursos, no hay recursos. Una comisión fue recibida por las autoridades gubernamentales y fue después de las 2 de la tarde que los representantes del movimiento policial salieron con una promesa. Con el señor Jato Asbun, con el señor Eugenio Chicas y con el señor Lorenzana. Con ellos se ha acordado que en el lapso de 15 días van a hacer el anuncio oficial de los bonos. Advirtieron que de no ser cumplidas sus demandas, impulsarán un paro de labores en unidades policiales y delegaciones. Fidel Tolosa para Tele 2. Bueno, hay algunas imágenes que no teníamos en este momento listas ahora, porque con al comisionado de esas chicas hubo enfrentamientos con él y palabras muy fuertes de parte de policías hasta este comisionado. Vamos a mostrarlas, digamos, el día de mañana. ¿Qué piensan de esto? Una situación sin precedentes que a muchos puede asustar, que haya este tipo de malestar tan fuerte en la policía, aunque era previsible, ya habían síntomas claros que esto estaba sucediendo, solo que en un momento se dijo, bueno, pero son unos pocos. Hoy día parece que lo que demostraron es que no son pocos. Bueno, mira, yo lo primero que quiero decir es que nosotros estamos del lado de la corporación policial. La Policía Nacional Civil, que es la fuerza que está junto con la Fuerza Armada en la primera línea de combate enfrentando la criminalidad en el país. Y que estamos plenamente conscientes que hay que seguir haciendo esfuerzos, trabajando por parte desde el gobierno y también desde la Asamblea Legislativa para ir de manera progresiva mejorando las condiciones laborales, incluyendo la parte salarial de todos los elementos y oficiales de la Policía Nacional Civil. Inclusive, para nadie desconocido, hay que recordar que el año pasado se aprobó un primer bono, que por cierto fue aprobado de manera unánime en la Asamblea Legislativa. Y sin lugar a duda, el tema de la medida, que aunque eso sí ya no fue de manera unánime, la aprobación de la contribución especial y la otra medida que tomamos también de incrementar en un 5% la contribución a aquellas empresas que tienen utilidades netas de más de $500,000, un 5% más, sin lugar a duda eso va a ayudar para hacer realidad lo que ahí la nota periodística que pusiste al inicio plantea, o sea, la demanda de los policías, ¿no? Eso en primer término. En segundo término, también yo reflexionaba cuando veía la noticia que cómo hemos avanzado en términos de democracia en el país, porque hay que decirlo. Yo recuerdo que cuando estuvimos discutiendo los convenios de la OIT, uno de los puntos de discusión que era si la Policía Nacional Civil se podía sindicalizar, como es en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Bueno, aquí no existe esa normativa. Pero bueno, se manifestaron apertura por parte del gobierno, como ellos lo han expresado, se lo recibió, y con seguridad, junto con el acompañamiento, cuando sea necesario de la parte de todo en el Congreso, esperamos pues ir mejorando las condiciones laborales de los policías. Ok, y de su familia. Hay que decir que aparte de que quieren un aumento sustancial, porque los policías básicos ganan $400, ellos quieren que sea de $1,000 el sueldo mínimo, y de 4 bonos al año. Eso no está especificado exactamente cuánto es el bono, pero además están pidiendo mejores condiciones de trabajo, equipo adecuado, fin del maltrato por parte de la jefatura, jornadas laborales de no de 7 días y uso de los recursos institucionales de forma adecuada. ¿Está en condiciones el país de aumentar todo esto, digamos, porque estamos hablando? Tengo entendido que el 80 y tanto por ciento, más del 80% de la policía, del presupuesto de la policía se van salarios. O sea que habría que duplicar el presupuesto de la policía para cumplir sin meter a lo otro que puede ser para los bonos, lo que va a salir de los impuestos aparte. Habría que ampliar el presupuesto de la policía en casi un 100%. Es correcto, Nacho. Mira, cuando uno hace números se da cuenta
que si se le aplicase los $1,000 de aumento salarial, estaríamos hablando de 25 millones al año. Y si se les aprobase el bono sobre la base de $300, estaríamos hablando de 90 millones de dólares al año. Significa alrededor de 105 o 115 millones de dólares, que por cierto en el presupuesto general del 2016 no están contemplados. ¿Contaste los 4 bonos? Es correcto, los 4 bonos serían alrededor de 105 o 115 millones de dólares que no están contemplados. La reforma que se hizo el año pasado se hizo en el sentido de poderle dar un bono el año pasado al final del año, pero cuando uno revisa el presupuesto de este año no aparece considerado ningún tipo de bono para la corporación policial. En el 2012, Nacho, el Banco Mundial hizo un informe titulado Financiamiento de la Seguridad Pública en Centroamérica, y en ese informe aparecía que de las instituciones de seguridad pública y justicia en El Salvador, entiéndase, Fiscalía, órgano judicial, Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la República y Policía Nacional Civil, la que menos salario tenía era precisamente la Policía Nacional Civil. Entonces, este es un tema complicado porque cuando uno analiza y se hace la pregunta de si existe financiamiento o no, se da cuenta, por ejemplo, que se aprobaron 71 millones de dólares el año pasado, octubre del 2015, del BESIE por 71 millones de dólares, 22.2 millones procedentes de la cooperación alemana, que se denominaba para espacios seguros de convivencia para jóvenes, abril del 2015. 442 millones de dólares es el presupuesto general del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia recién aprobado, y 45 millones del BID que se aprobaron también en abril bajo un programa que se llama Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia. Ninguno de estos préstamos va tendente a mejorar las condiciones salariales y de prestaciones sociales de la corporación policial. En ese sentido, creo que todas las fuerzas políticas en el país debemos de hacer un esfuerzo de ponernos de acuerdo para tratar de financiar de manera digna las condiciones de vida y las condiciones laborales de la corporación policial. Creo, Nacho, que cuando se cierran los espacios de diálogo, ocurre lo que nosotros presenciamos en la nota periodística. Guillermo. Bueno, primero, buenas noches. Nuevamente, yo no puedo menos que solidarizarme con los agentes de la Policía Nacional Civil. De alguna manera ellos han mostrado su frustración. Y es que nosotros, como Gana, cuando dimos los votos para el impuesto a las grandes empresas y a las telefónicas, uno de nuestros objetivos principales era el que de este impuesto pudiera dotarse un incremento, un bono o algo que les pudiera ayudar a ellos en cuestión económica. Y casi finaliza el mes de enero y no tener nada de esto, de alguna manera crea frustración. Estoy de acuerdo en la marcha que han realizado este día. Creo que no es necesario llegar a niveles de violencia o tratar de hacer un esfuerzo a través de la violencia. No culpo a los agentes de la UMO, realmente no los culpo el hecho de haber dejado pasar. Es una cosa bien complicada estar luchando o queriendo detener a sus mismos compañeros cuando los mismos agentes de la UMO están pasando igual penuria. Este es un llamado al gobierno para que de lo que se haya recaudado a este momento pueda entregar antes de que finalice el mes de enero. Por ahí decía el vocero de los agentes que en 15 días van a tener un anuncio oficial, pero sería importante que sea lo más pronto posible. Ellos necesitan, son los que están enfrentando en primera línea esta ola de violencia. El doctor Cuadra ha mostrado ha mostrado o ha dado a conocer unas cifras haciendo algunas multiplicaciones. Y es que aquí viene también otra inquietud que deberíamos de hacer como diputados. Todo lo que es sistema de justicia y seguridad deberíamos de envolverlo en ese famoso 6% que arropa únicamente a la Corte Suprema de Justicia. Ahí entran las procuradurías, la Fiscalía y la Policía. Porque todo tiene que ver. Si
puede ser que esté bien el órgano judicial, pero si las otras patas, por decirlo así, del sistema de justicia de nuestro país no están bien, entonces tenemos un desbalance. Entonces valdría la pena que hiciéramos ese esfuerzo de esa reforma constitucional, en la cual, porque el mismo problema nos planteaba el fiscal general, que no es el tema, el día lunes que lo tuvimos en la comisión de legislación, la necesidad de recursos económicos. Entonces yo creo que sería importante que exploremos y que lo hagamos, poderlos abrigar con ese 6% a todas estas instituciones. Se puede hacer poco, un 6% para allá para todos. Vamos al corte, volvemos rápidamente y tenemos otros temas que tratar, sin duda. Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega el pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta $150,000 acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio acumulado va en $340,000. Yogur Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, para estos días, esta es la última semana de enero y así lo dijo el gobierno, última semana de enero se va a presentar el proyecto de pensiones que ha elaborado el gobierno y que va a entregar a la Asamblea Legislativa para su aprobación o no. Se ha demorado esto, digamos, porque se pensaba que el año pasado iba a ser cuando se viera esta reforma de pensiones. Pero la pregunta es, ¿ustedes están esperando a que llegue a la Asamblea este proyecto? ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a discutir realmente? ¿Se va a debatir? ¿Tendrá la gente alguna posibilidad de expresar sus puntos de vista partiendo de la base que esta es una reforma que toca a muchísima gente y toca la vida misma de la gente? ¿O se podría ir con muy poca discusión en la Asamblea y rápidamente a una aprobación o no aprobación? Quien quiera. Calixto, ¿quiere empezar? Con gusto. Mira, yo quiero hacer una petición aquí, primero, porque tuve la oportunidad de ver una parte de la entrevista de hoy en la mañana y escuchaba yo al presidente de ANEP hacer un señalamiento que a mi juicio es serio, es grave. Señaló que el gobierno se había robado 1.325 millones
de dólares. Eso es grave. Yo le quiero pedir al dirigente de la gremial respeto para el presidente. Y le quiero pedir que se disculpe por esa calumnia que sin fundamento jurídico realiza en un medio televisivo que me parece que no es responsable. No es así como se debe de abordar estos temas. Debemos de abordarlos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Eso primero. ¿Puedes aclarar a qué se refería él? Porque entiendo que se refería a lo que se ha dejado de pagar por los bajos intereses que todos estos años el gobierno de la República, sea este o los anteriores, han tomado del fondo de pensiones, pero a un interés de un 1% cuando el mercado paga un 6 o 7%, a eso que es lo que paga el gobierno cuando pide organismos internacionales. A eso se refería, y es tan poco serio lo que dijo, que inclusive señaló que dijo que eso se ha hecho en base a ley, dijo. Se ha hecho en base a ley. Es realmente irresponsable. Ahora, si nosotros estamos pendientes a que llegue la propuesta al Congreso, ¿verdad? Que se ha estado trabajando desde hace meses en la Asamblea Legislativa. Yo quiero expresarte y quiero expresarle, estimados televidentes, que nosotros estos temas los vemos con mucha seriedad. ¿Por qué se ha atrasado tanto? Tuvo la sala que llama la atención a la Asamblea porque no ha hecho lo que la sala le pidió, ya, que fijara una... Te estás refiriendo a ese punto concreto, punto no a la propuesta de reforma. No, al punto concreto, como sacaste el tema, pero me gustaría, digamos, aclararlo. ¿Por qué todavía la Asamblea no discute el porcentaje adecuado de pago de interés por la toma de fondos de pensiones? Eso está en proceso, ¿verdad? Inclusive hay una audiencia que la Corte, la Sala ha citado y está programada, entiendo yo, para este viernes. Eso está en proceso, pero mira cómo es la cosa. Mira cómo es la cosa. Este tema tiene que abordarse, te reitero, con toda la responsabilidad y la seriedad. Porque mira, ¿qué quieren los 162.445 adultos mayores actualmente pensionados? Su pensión a tiempo. Eso es lo que ellos requieren y así se ha estado haciendo. ¿Qué quieren los cotizantes actuales y futuros? Que los actuales son 687.000 personas cotizantes, que cuando se jubilen tengan una pensión digna y a tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros los tomadores de decisiones? Cada quien donde nos toque, en este caso en la Asamblea, hacer aquellas readecuaciones que sean necesarias para garantizar esto que he dicho, porque no hay que olvidarnos que uno de los objetivos de todo sistema previsional es evitar la pobreza en la vejez. Y entonces el horizonte del tema tenemos que verlo en esa dirección y como gobierno se ha estado abordando de esa manera, con ese horizonte y de manera muy responsable. Yo quisiera poner aquí el tema en perspectiva, en adelante, ¿verdad? Porque nos llevaríamos horas aquí hablando de todo la privatización y todo eso, pero pongámoslo en perspectiva, en lo que quieren quienes acabo de mencionar. Y los salvadoreños y salvadoreñas en general lo que quieren es que sus impuestos se manejen de manera transparente como lo estamos haciendo. Y lo menciono esto porque hoy por hoy del presupuesto general de la nación se toma un promedio de 500 millones de dólares anuales para pagar pensiones. A pesar de que dijeron que del presupuesto no se iba a tomar ni 5 y por eso se privatizaban, que no se iba a tomar ni 5, pues no. Hoy hay que destinar, porque es una responsabilidad que tiene el Estado y que debemos de cumplir a tiempo, ¿verdad? Tiene que ver con la vida de estos adultos mayores que dieron toda su vida productiva al país, muchos se la siguen dando también, entonces alrededor de 500 millones de dólares que se están destinando justamente para el tema de pensiones. Así, en términos generales, estamos abordando este tema, Nacho. Hay espacio próximo bloque para seguir hablando sobre esto. René, tu posición en relación a esta propuesta que viene y que aparentemente tiene como punto central crear un sistema mixto. Bueno, quizás en primer lugar aclararle al pueblo salvadoreño cuál es la diferencia entre un sistema de ahorro de capitalización de cuentas individuales
que es administrado por las AFP, y un sistema mixto, donde fundamentalmente quien decide es el tema del gobierno. En un sistema de capitalización individual es el trabajador, el dueño de sus ahorros, y las ganancias de esos depósitos se acumulan a las cuentas individuales. Esto constituye una reserva técnica que hoy por hoy asciende a 8.500 millones de dólares, y por lo tanto aquí no existe una promesa de pago, aquí existe una reserva técnica que le garantiza a la persona que al momento de retirarse tiene su pensión. El sistema mixto que se propone es una promesa de pago, habida cuenta de que no se constituye una reserva técnica, sino que esa reserva técnica se invierte en proyectos del Estado. En proyectos del Estado que no necesariamente son unas inversiones que le garantizan rentabilidad a las pensiones. Y por eso es precisamente que nosotros decimos que de hacerse una reforma con el sistema mixto que se ha anunciado, tendría que tomarse esos 4.800 millones de dólares de las cuentas individuales de los trabajadores y los pensionados para pasárselas al gobierno. Regreso al punto original. La Asamblea Legislativa tenemos 1 año 3 meses de no cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Se han hecho 5 propuestas. Gana hizo una propuesta de interés, que por cierto es la más alta. Arena hizo 2 propuestas en momentos diferentes. Concertación Nacional hizo otra propuesta. El PDC hizo otra propuesta. Pero ninguna de esas propuestas se ha agendado para discutirse en la Comisión de Hacienda. Y de acuerdo al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, quien le corresponde agendarlo es a la presidenta de la comisión. Esa es la razón por la cual el 1 de febrero la Sala de lo Constitucional ha llamado a una audiencia especial de seguimiento de sentencia basada en el artículo 172 de la Constitución, que es la presidenta también de la comisión, pero también a las partes y a los que interpusieron el recurso. El problema de fondo en esto tiene que ver con ser serio a la hora, digamos, de abordar un tema de interés nacional. Yo sí quisiera contestarle la pregunta a mi buen amigo Calixto, de que del presupuesto general de la Nación se pagan 500 millones en pensiones. Estos son datos del Ministerio de Hacienda. Y este es un historial que va desde el año 2007 hasta el año 2014. Datos del Ministerio de Hacienda. Lo que el Ministerio de Hacienda le pagó por el dinero que le ha prestado a los trabajadores en el 2007 fue de 53 millones, que constituye apenas el 1.63 del presupuesto general de la Nación y constituye apenas el 0.2 del PIB. 2008 le pagó 86 millones, 2009 100 millones, 2010 64 millones, 2011 71 millones. Es decir, lo que ha colapsado las finanzas del Estado no son las pensiones. Tanto es así que se quiere justificar el sistema mixto a partir de decir que el sistema de las AFP quebró. ¿Cómo va a estar quebrado un sistema que hace 20 días le prestó 132 millones de dólares al gobierno para pagar las pensiones del ISSSTE y del INPEP? ¿Cómo estaría quebrado un sistema de ahorro y de capitalización que está financiando pasos a desnivel por 70 millones de dólares? Entonces, aquí es donde realmente el abordaje que se debe de hacer es para decir lo siguiente: si esos 4.800 millones de dólares se quieren tomar para que se manejen desde el Estado, y eso va a servir para los gastos corrientes del Estado, cuando se acaben esos 4.800 millones de dólares, no va a haber dinero para pagar las pensiones. Y ese es un riesgo que los salvadoreños no podemos correr. Y esto es importante entenderlo por lo siguiente, porque nosotros todavía mañana en la plenaria podemos enderezar y corregir la plana. Nosotros perfectamente mañana podemos, la presidenta puede convocar a la Comisión de Hacienda, reunirnos y discutir el interés, que no es el interés que Arena propone, muy probablemente sea el interés que otro partido propone, pero darle cumplimiento a la sentencia. El interés, la reforma sería que va después de eso. Guillermo. Bueno, gracias, Nacho. Solo una aclaración, cuando hablé del 6%, esto indica el 6% más lo que ya tienen todas estas. Del bloque anterior, te refería a lo de la policía. Sí. Bueno, Gana va a hacer todo un esfuerzo por salvaguardar el dinero que cada uno de nosotros o de las personas ha ido acumulando a nivel de pensiones. Todavía no tenemos nada concreto que haya presentado el gobierno,
todo puede ser una especulación, hasta no tener un proyecto, pues no sabemos qué realmente va a pasar. Si nosotros hemos partido de lo que yo te mencionaba originalmente, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por garantizarle a la gente que su dinero se respete, que le genere la mejor rentabilidad, que es otra cosa importante, y que en ningún momento se ponga en riesgo este ahorro que al final sirve para tener una vejez o un retiro después de una vida de trabajo. Entonces, pero ¿qué te pudiera decir yo? Mientras no tengamos un proyecto en firme, porque no sabemos realmente, no podemos descuartizar algo que no conocemos, que no sabemos, por decirte una palabra, o no podemos empezar a hablar en el aire. Así es que nosotros vamos a esperar, creo que va a ser muy pronto, y va a ser necesario que nos involucremos, que hagamos un esfuerzo importante. Si se requiere alguna reforma en este momento al sistema de pensiones, pues vamos a participar, pero siempre bajo esas primicias que yo te he mencionado. Vamos al corte, volvemos rápidamente con más de este tema. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El primer premio del Pozo de la Lotería está acumulado y va en $340,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, Calixto, sí. Sigamos con el tema. Tú me imagino que tenés algo más que decir en relación a esto. Obviamente es un tema tremendamente importante y obviamente un cambio de sistema sería aparentemente el meter el sistema mixto como la gran noticia, porque el resto de las cosas tengo entendido que el gobierno ha desechado lo que aumente la edad o aumente la cotización. Creo que esas cosas desechadas, igual que están desechadas por el resto que yo he escuchado, digamos, por lo menos de Asafondo, ¿no? Sí, cómo no. Antes de ir a tu pregunta concreta, permíteme hacer unas precisiones. Primera precisión. Lo que el colega diputado de Arena aquí ha presentado es lo relacionado del recurso que va destinado a la pensión mínima, no a los pagos de los intereses que causa el prestar el dinero según la ley del Fondo de Obligaciones Previsionales. Es la pensión mínima. La pensión mínima. Punto 1. Punto 2. Ayer se aseveró también en un canal de televisión, por parte de mi colega, que el Estado a finales del año, el gobierno había tomado $132 millones a una tasa de interés y estaba pagando una tasa de interés de 1.4%. Yo no sé si aquí será posible. Veamos si se ve.
Vamos a ver. La rentabilidad en el 2015 y lo que se ha comprado, digámoslo así, en el 2016, en lo que va en enero, pues, que suman 694.93 millones de dólares, es a la tasa del 3%, por decisión del comité técnico del fideicomiso de obligaciones previsionales, donde está Hacienda, está el Seguro Social, está el IPEP y está Bandesal. Eso te hace una aclaración que son sobre esto. 3% está actualmente, antes estuvo al 1 y tanto por ciento por muchísimos años. Es muy bajo, los márgenes de pago por préstamos son de 6-7% a nivel internacional. Eso es lo que paga el gobierno cuando pide al Banco Mundial o cualquier otra entidad. ¿El gobierno está, o el FMLN está de acuerdo con el 3% o cree que también sigue siendo una cifra muy injusta? Antes quiero referirme a esto, Nacho, porque ese incremento de rentabilidad, de que los títulos paguen más, que el gobierno pague más, ¿de dónde va a salir, estimados compatriotas? Va a salir del dinero suyo, del dinero mío, del dinero que recaude el Estado de IVA, de renta, de ahí va a salir, no va a salir de otra fuente, esa diferencia. Por eso es que hay que ser responsable, sumamente responsable con las finanzas públicas, porque aquí se podría venir a poner, no, que ganen el 15%, ¿quién va a pagar esa diferencia? Lo va a pagar el gobierno, ¿de dónde? De las finanzas públicas. Y la gente también lo que requiere son que se mantengan y se profundicen los programas sociales y proyectos sociales que están en desarrollo. De ahí que uno de los propósitos, y fíjate cómo es, Nacho, uno de los propósitos de la reforma previsional es justamente buscarle sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo. Y aquí hay un buen punto de encuentro que creo que se puede justamente arribar. ¿Qué dijo la fórmula presidencial de Arena 2013? Elevar, creo que había un error ahí, debe ser elaborar, propuestas técnicas que contemplen medidas razonables para estabilizar la deuda previsional y lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es la propuesta 97, estimados televidentes. La propuesta 97. Entonces, creo que podemos, si este tema lo abordamos con una visión de país, de nación, de Estado, pensando en el presente y en los próximos 25 o 50 años, lógicamente vamos a arribar a un buen acuerdo, a una buena reforma. Fíjate que yo aquí, por eso dije que vamos a poner el tema en perspectiva. No me he referido al tema y no he dicho, porque, pues sí, yo estoy convencido que el sistema, la privatización de las pensiones fracasó, pero hagamos eso a un lado. Hablemos de reforma, pues. Hablemos de ajuste, pues. Hablemos de actualización y arribemos a un acuerdo. Pero es importante, pero es importante de quienes critican, como inicié en el programa hablando del presidente de la gremial, de quienes critican, ¿verdad? Quienes impulsaron la privatización y hoy critican las propuestas de reforma, que propongan ¿qué? Soluciones. Correcto. Yo quisiera escuchar aquí soluciones, ¿verdad? Para enfrentar este problema que tenemos de la deuda pública, principalmente generada a partir del tema de las pensiones actualmente. Ok, Calixto, una pregunta que no puedo dejar de hacértela, ¿sí? Y disculpa que te interrumpa, porque tú dices, lo que se toma al sistema de pensiones, el gobierno tiene que pagarlo con un interés, hasta ahora se ha pagado un interés extraordinariamente bajo, pero tú dices, sí, pero si le subimos más, va a pagar la gente, va a pagar con sus impuestos. Sí, pero la gente que tiene ese dinero ahorrado ya pagó sus impuestos, ha pagado todos los impuestos, y aparte de pagar los impuestos, ha ahorrado a un sistema propio de él para su pensión a futuro. ¿Por qué se le va a castigar sin preguntarle? Porque el dinero se le toma nomás. No, la Asamblea Legislativa estableció en su momento que ese fideicomiso se podía tomar, y no se le preguntó al dueño de la cuenta si se le podía o no tomar. Se hizo por ley, se toma, y la gente puede decir, no, yo quiero que mi dinero
la AFP lo administre y vea dónde pagan más, no donde me pagan menos, y no me obligue el gobierno a tomar mi dinero y pagarme poco por ese dinero. Tú me estás queriendo llevar que está bien, a la historia, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar ampliamente de cómo se conformó la ley del Fondo de Obligaciones Previsionales. Sí, sí. Y podemos hablar del decreto 927, que fue el decreto que privatizó las pensiones, ¿verdad? Hay que decir una cosa, mira, y nosotros en esto sí somos muy serios y muy responsables, de cómo se ha estado manejando el fondo de pensiones, ha sido en base a la ley del sistema de ahorro para pensiones y en base a la ley del fondo de obligaciones previsionales. Ha sido en base a ley, ¿verdad? Y entonces, pues yo te puedo decir, nosotros votamos en contra de esas leyes, ¿verdad? Pero vuelvo a decirte, pongamos en perspectiva el tema, pues, y pongamos en perspectiva el tema significa pensar en los actuales pensionados, en los actuales cotizantes y futuros cotizantes, en las finanzas públicas, y eso sí, cualquier reforma que cuando llegue a la Asamblea, como dice el vicepresidente Gallegos, cuando llegue a la Asamblea habrá que garantizar, por ejemplo, dos cosas principales. Uno, que no se va a subir la edad para jubilarse. Y dos, que no se va a subir la cotización que ahora se paga, tanto por los trabajadores como por los empleadores. Y tres, que va a tener siempre la cuenta individual, tú, yo, los que cotizamos actualmente. Okay. Entonces, ¿ves? Por lo tanto, es una reforma a la cual que ojalá, ¿verdad? Podamos aprobarla de consenso. Bueno, eso aparentemente consenso, a pesar que el ajuste más utilizado en el mundo es el aumento de edad. Porque es absolutamente real que la gente vive hoy día mucho más que antes. Hoy la gente no se muere a los 60 años ni 70, se muere a los 80 y casi 90 muchos. Entonces, yo no sé si ahí va a haber un poco de populismo de todos los políticos, de decir, no, aquí no nos metemos mejor para que la gente no se moleste. No sé. Mira, bueno, todos los partidos políticos coincidimos en que no se puede aumentar ni la edad, ni tampoco el monto de la cotización. Primero, porque no se requiere, y segundo, porque vendría a castigar mucho más la economía del país. Yo no quisiera entrar en un debate de quién tiene la razón o no. Yo mejor quisiera que la curiosidad del salvadoreño lo descubriera y visitara el sitio web del Ministerio de Hacienda, que se vaya a un link que dice Presupuesto General 2016 y que revise si hay un rubro que se llame Pago de Pensiones, 500 millones de dólares. Buena opción. Segundo punto, en el gobierno del expresidente Saca, 2006, 2007, 2008, se hicieron préstamos al fondo, al fideicomiso de obligaciones previsionales. El gobierno del presidente Saca los pagó a una tasa del 6.12%, 6.07%, 4.47%. No obstante que en el 2008 existió una crisis económica mundial, lo pagó a la tasa promedio de mercado. Pero del 2009 para acá, la tasa fue de 2.44, 1.35, 2011, 1.20. Haciendo la salvedad que no es una tasa impuesta por el partido del gobierno. Correcto. A eso, una tasa que internacionalmente se devaluó. A eso quiero llegar. Entonces, el promedio con el cual se pagó el de 1.35 a 1.1 en el 2014 generó un déficit, que es un déficit de aproximadamente 1.300 millones de dólares. Que hemos dejado de percibir los cotizantes. La han dejado de percibir los cotizantes 1.300 millones. Cuando la gente se hace una pregunta, mire, ¿y por qué las AFP dice pagan tan bajas las pensiones? Por dos razones. Una, porque existe un mercado laboral deprimido en el cual de cada 10 salvadoreños, 3 cotizan a la AFP y 7 están en el sector informal y no cotizan. Segundo punto, existen bajos salarios en el mercado laboral salvadoreño. Pero lo más importante, tercero, con esos 1.300 millones dejados de percibir en concepto de intereses prestados al gobierno, perfectamente la pensión se puede elevar por lo menos en un 10 o 15%. Esto es lo que lesiona realmente el tomar dinero a intereses bajos por parte del gobierno. Y uno se pregunta, bueno, ¿y al inversionista extranjero por qué le paga 6 y 7% de interés y al fideicomiso de los trabajadores le paga 1.3 y hasta 3%? Ese es un punto que lo quiero dejar remarcado. El otro punto con el que coincido plenamente con Calixto es
enfoquémonos en cómo mejorar el sistema previsional de nuestro país. Ahí coincidimos plenamente porque lo primero que tenemos que hacer es ampliar la cartera de inversión de las AFP con el propósito de que se quiten esas amarras. ¿A qué me refiero concretamente? A que en el 2007 el gobierno del presidente Saca hizo una reforma al artículo 223A del fideicomiso de obligaciones, donde decía de que podía tomar del fideicomiso hasta el 30% de los fondos, del 100% de los fondos. Pero en el 2012 ya el gobierno del FMLN hace otra reforma a ese fideicomiso y agarra el 45% de esos fondos. Cuando tú le preguntas al Banco Central de Reserva, y esto que voy a decir lo dijo el señor superintendente del sistema de pensiones, lo dijo en la última visita que hizo a la Comisión de Hacienda, que en la práctica ese 45% se había convertido en 57%. Entonces, cuando tú colocas el 57% de 8.500 millones de dólares a una tasa variable que va entre 1.2 y la última emisión a 3, que era la que se refería a Calixto, tú ves un déficit que golpea frontalmente la economía del fideicomiso de obligaciones previsionales, que no es de las AFP, no, este es el Fondo de los Trabajadores, donde está tu cotización, la de nosotros tres, y la del pueblo salvadoreño. Guillermo. Bueno, como Calixto ha planteado otra cosa importante, lo que él mencionaba, la edad. Nosotros hemos participado ya, pero te estoy hablando en el mes de octubre, septiembre, de una presentación que hacía el gobierno, en la cual muy firmemente ellos manifestaban que la edad no es un tema que va a sufrir alguna variación, se mantienen las edades. Sin embargo, de septiembre para acá, prácticamente no hemos vuelto a tener ninguna información. Nosotros estamos con mucha expectativa sobre qué es lo que va a llegar. Una de las bondades que yo puedo decir que traía la propuesta original, la que nosotros recibimos, es una pensión solidaria para aquellos adultos mayores que nunca cotizaron al sistema provisional, mayores de 70 años, y que van a tener una pensión solidaria por parte del gobierno y en resumidas cuentas por parte de todos los que cotizamos. Estas son cosas positivas, pero para mí el poder seguir opinando sobre algo que al final no sé qué es lo que se va a presentar, no, lo siento muy incierto, pero sí dejo muy sentadas estas primicias que yo te he dicho, las que yo mencionaba, más lo de la edad, que se me olvidaba, garantizar una rentabilidad. Y Calixto lo decía muy bien, y lo ha repetido el doctor Portillo Cuadras, la cuenta individual de cada quien, que siga en manos de cada persona. Creo que esto es fundamental como para que nosotros podamos acceder a estudiar la propuesta que se va a presentar. Ok. Bueno, se nos fue el tiempo rápidamente. Yo quería preguntarle si al final podía terminar esto en ajustes más que una reforma, y no sé si podemos contestarlo en el próximo bloque. Vamos al corto, volvemos rápidamente. Muchas veces nos preparamos para salir, pero se nos olvida que a lo que vamos es a vivir. La aventura nos espera. Siempre está cerca. Para experimentar.
Porque no es al destino al que vamos, sino hacia ese momento que decidimos vivir. Por esos destinos que son momentos, viví increíblemente. Hyundai. Yogur Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga quién son los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Aquí estamos todos enredados ya. Buenas noches, Francisco. Hay mucha interacción. Por ejemplo, Marta Vilés dice: la pobreza se dará cuando se reciban pensiones de hambre por los intereses miserables que nos pagan. Fidel Medrano dice: señor Calixto, si ustedes proponen sistema mixto, entonces ¿están considerando formalizar a los informales para que coticen? Mirna dice: respeten los ahorros de los salvadoreños, si no pagan a la PNC, mucho menos pensiones. Carlos Mejía: si hay 20,000 policías a $1,000, el gasto anual sería de $240 millones. No le den bono, justo, plantea. Ernesto García: diputado Mejía, ¿qué va a pasar con los pensionados del IDFA y si su gobierno pagará la deuda y qué pasó de 35 millones iniciales? Adolfo Castro dice: ¿a dónde vamos a parar si los encargados de la seguridad del país dan día libre a la delincuencia? Yesser Candray dice: debe haber reforma de pensiones. Yo debo de tener el derecho de decidir si quiero estar en una AFP o en una institución pública. Carlos Mejía: pero lo que pagamos por telefonía, ¿dónde está? Pregunta Guillermo Brán: ¿qué hizo el gobierno con los 27 millones de dólares que aprobó la Asamblea en julio de 2015 para pagar bono de la policía y salario a militares que apoyan? Alex Cortés entonces le pregunta al diputado Guillermo Gallegos: ¿no votarán por el sistema mixto de pensiones? Romeo Auerbach, dirigente del Partido de Concertación Nacional, dice: hay países donde hombres y mujeres se pensionan a la misma edad. ¿Se podrá aquí? La diputada Patti Valdivieso dice: la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil no necesitan discurso político del FMLN, necesitan acciones. Ellos sí se juegan la vida por el país. Esaú Alvarez dice: los policías tienen razón, Calixto. Lo indicado era buscar a la Sala de lo Constitucional para desbloquear los 900 millones de dólares. Finalmente, Doris de Ruiz dice: reduzcan gastos innecesarios, viajes, televisión por cable, celulares, laptops, vehículos de lujo de la Asamblea Legislativa. Vamos al estudio y las respuestas. Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver, Guillermo, hay una directa para ti, sí, que dice: ¿van a votar por sistema mixto o no? Es que como digo, no sabemos realmente qué es lo que va a presentar. Pero no deja, y para ser sinceros, no deja de preocupar, y lo digo también como afectado, claro, en un momento dado, porque también cotizamos, y no deja uno de preocuparse. Hoy está el gobierno del FMLN, mañana puede haber otro gobierno, dentro de 15 años otro gobierno, que es cuando quizás nos irá tocando a nosotros ir pensionándonos, pero no deja de preocupar, no deja de preocupar por esta misma polarización, por este mismo enfrentamiento político que tenemos en nuestro país. Entonces como que no hay mucha seguridad, y por eso es que nosotros vamos a hacer un análisis muy profundo si la conveniencia o no de un sistema mixto, que muy bien se explicaba por acá, es una parte en el sistema privado y otra parte que lo administra el gobierno. Claro, poniendo candados, si esto fuera así, no digo que estamos a favor de esto, poniendo candados para que este dinero pues no pueda utilizarse en otras cosas que no sea el pago de pensiones. También te hace la pregunta rápidamente: ¿hoy día fue un día libre para la delincuencia? No, creo que fue un día en el cual se expresó una parte de los agentes de la Policía Nacional Civil. ¿No te preocupa el hecho de que la policía haga este tipo de manifestaciones? Te diría una mentira si te digo que si no me preocupa. Sí me preocupa. Ya. Realmente me preocupa porque se manda un mensaje, no el que quisiéramos, pero a la vez tengo así como un respaldo moral para esta gente, porque yo más que nadie
he velado o he tratado de velar por ellos. Y lo digo con mucha propiedad porque yo voté y mi partido votó por este impuesto y uno de los objetivos principales era generarles a mayor ellos ingreso a ellos. Un ingreso extra. Ok. Bueno, Calixto, René, quien quiera. Por favor. Muchas gracias, Calixto. ¿Quién quiere terminar? A ver. Bueno, mira. Para que hable el otro. Bueno, no, es que sí, ha iniciado todos los segmentos, Calixto. Está bien, me parece justo. Mira, Nacho, si tú te recuerdas, un día antes que entrara en vigencia el impuesto a la telefonía del 5%, el señor presidente de la República hizo una cadena nacional para pedir comprensión por el impuesto. Y en esa cadena nacional el presidente se comprometió a que del dinero recaudado con el impuesto se iban a dar los bonos y se iba a financiar las mejoras salariales para la PNC. Entonces yo creo que el presidente realmente está comprometido porque empeñó su palabra en cadena nacional y yo creo que esto es lo que tiene, digamos, de alguna manera indignada a la corporación policial. El otro punto que te quiero mencionar con respecto a las pensiones es que si se confunde en el sistema mixto que el dinero del ahorro de los pensionados, de los trabajadores, va a servir para que el Estado dé pensión al adulto mayor, dé pensión a los excombatientes con la nueva ley que se acaba de aprobar en diciembre, o para financiar los programas sociales, se están confundiendo las cosas. Porque eso se financia con el presupuesto general de la nación, no con los ahorros de los pensionados. Y ese es el mayor peligro que existe en una reforma del sistema mixto, como públicamente lo ha dicho el gobierno. Y la última cosa en la que debemos reflexionar es que el señor Lorenzana dijo esta mañana de que muy probablemente la otra semana iba a presentar el proyecto, y el señor Chicas dijo ayer de que iban a hacer una consulta en línea. Yo solo me acuerdo de la consulta en línea que hizo el gobierno respecto a su plan de gobierno. Yo creería que este tema es más serio que esto, pues ojalá no vayan a hacer una consulta en línea donde ellos manejen los servidores y los comentarios y al final nos resulten contando que toda la gente está contenta con el sistema mixto. Yo esperaría que esto sea un debate abierto, técnico, de altura, tanto político como de técnicos, que nos permita arribar a una conclusión que le sirva al país. Y termino diciéndote lo siguiente, y qué bueno que estoy aquí con dos representantes de partidos políticos en donde juntos podemos hacer más de 43 votos. Mañana es buen día. Mañana es buen día para que saldemos nuestra deuda con el pueblo salvadoreño y cumplamos con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Mañana es un buen día para que acordemos el interés de mercado que debe de devengar los IP, que se le debe de pagar al interés de los ahorros de los trabajadores y no caigamos en desacato. Así es que yo insto a todos los partidos políticos a que mañana es un buen día para hacer las cosas bien en El Salvador. ¿Calisto? Voy a empezar con una autocrítica. Cuando yo era diputado de oposición, asumía unas posiciones políticas, hay veces, sobre algunos temas bastante alejadas de la realidad, como las que he escuchado del diputado que me antecedió. Mi paso como vicepresidente, digamos, dio la connotación de sus posiciones listas de país, de Estado. Las preguntas nos hicieron sobre el tema del ICFA. Hace la plenaria anterior, hace dos plenarias, se hizo una reforma en donde en consulta con el estamento militar se subió la edad, están totalmente de acuerdo, y entonces eso le va a dar sostenibilidad al Instituto de Previsión de la Fuerza Armada. Sobre el dinero de los policías, lo que se aprobó el año pasado, para el bono y lo que se dio para la Fuerza Armada, eso se le entregó pues a los señores agentes y oficiales, y también se le dio al Ministerio de Defensa. Sobre el tema de la formalización, pues claro, pues hay un esfuerzo permanente porque cada vez más las empresas que no están en el sector formal lo hagan, y eso le beneficia a los trabajadores, le beneficia al empresario, le beneficia al fisco, le beneficia al país. Reitero una cosa, yo le hago un llamado realmente a quienes hoy se oponen a hacer la reforma necesaria al sistema previsional, que depongan sus intereses políticos, de grupos, y pongamos este tema por el interés del país. Fíjate que aquí yo no me he referido al tema de las ganancias que en todo este periodo han obtenido las AFP, que son 250 millones de dólares. Sobre eso no hemos hablado.
tendrá que hablarse, por supuesto que tendrá que hablarse, ¿no? Pero el tema tenemos que abordarlo como un tema de país, Nacho. Bueno, gracias por estar esta noche, gracias Guillermo, gracias diputado René Portillo Cuadra, gracias Calixto Mejía. Tema que hay que seguir tocando los próximos días, de gran interés, y seguiremos pendientes de lo que suceda. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.